Él se llama Álvaro Flores Seguel y es el director de una consultora Fénix, que se encarga precisamente de esto, de ayudar a las personas a encontrar la oportunidad. Y hoy día Álvaro ha descubierto de plantear, de llegar con su mensaje y ofrecer una alternativa para reinventarse. De eso vamos a hablar ahora, lo estamos llamando Álvaro, para que podamos desarrollar con él esta conversación y ver efectivamente algunas claves, algunos tips que nos permitan entender cómo aprovechar la oportunidad que se oculta ahí detrás de la pandemia, detrás del desastre, detrás del problema, y que a veces es ese regalo maravilloso que la naturaleza nos entrega, pero viene empaquetado de una manera difícil. ¿Cómo estás, Álvaro? Gusto saludarte, recibirte aquí en Santiago. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Eh, Han sido momentos difíciles, gracias aquí en Santiago por la vitrina, una vitrina de ayuda en realidad, porque eso es lo que andamos buscando todos, entre todos, un poco, cada uno en su especialidad, en su mundo, ¿no? Nosotros nos dedicamos mucho al tema de los emprendedores, ¿ah? Del desarrollo de negocios primarios y algunos más adelante. Y bueno, el ánimo es un poco aportar o dar algunas ideas, mostrar un poco, salir un poco de esta trinchera en la que estamos metidos para poder mirar un poco más allá dónde está el, el, la luz al final del túnel, ¿no? Sí, pues hoy día esa luz no se ve en realidad, se ve bastante Mm. oscuro. Yo creo que ni siquiera se ve el túnel, se ve la pura oscuridad, nomás es como esas oscuridades clásicas en que uno estira la mano y no se ve la mano porque es demasiado oscuro. Así estamos, pero también hay un refrán que dice que la noche es más oscura justo antes de el amanecer. Exactamente, Yo creo que está exactamente. empezando, por supuesto, hemos escalado, empezó lo peor, y mientras más rápido avance esta parte negativa, la ley del péndulo, ¿no? Mientras más rápido vaya hacia el lado negativo, más pronto va a empezar a devolverse hacia el lado positivo. Pero es difícil, sobre todo ahora que estamos en el momento más complicado. Yo estaba comentando en la introducción que las palabras del presidente Piñera ayer, cuando él hizo esta definición de dos pandemias, dijo que por un lado está la pandemia de la salud y la otra es la pandemia social, la pandemia económica. Y muchos al lado, Álvaro, nosotros hemos discutido harto durante estos 2 meses acá sobre una dualidad falsa que se presenta, que es o salvar la economía o ayudar a las personas, la salud de las personas. Yo digo que es falsa porque no se puede una cosa sin la otra y el que crea eso está Mm, profundamente errado. No sé cómo has analizado tú desde el ámbito de los negocios, como coach financiero, que es tu profesión, mm. ¿cómo has visto esa dualidad o este fenómeno? O sea, la verdad es que esta situación es una situación inédita dentro de las crisis. Por lo menos yo tengo sobre 50 años y viví como emprendedor la crisis del 98, eh, con todos los errores que uno comete por falta de información. La Después la crisis del 2000, asiática. la crisis asiática, ¿sí? Terminé, terminé sangrando, sangrando y sufriendo, como muchos pueden, pueden pasar las crisis. Después del 2008 estaba en una posición distinta porque ya tenía mi emprendimiento y ayudaba a las pymes. Justamente nuestra empresa se llama Fénix por ese concepto, ¿no? Porque busca La ceniza. exactamente salir renacer desde la ceniza y en realidad los emprendedores en este país, sobre todo con mucha frecuencia, están viviendo este proceso, no solamente con una crisis tan declarada como esta. O sea, es bastante heroico ser emprendedor en nuestro país. Es un término que escuché alguna vez y la verdad me hizo mucho sentido. Entonces, te decía que esta crisis es una crisis totalmente distinta. Las crisis económicas, y tenían ese nombre, crisis económicas. Pero esta es una crisis social que además viene alimentada con sentimientos de búsqueda de valores que están muy perdidos en el tiempo. O sea, como que de pronto el mundo se acostumbró a la corrupción, se acostumbró a que ser bueno no era rentable, ¿eh? Como dice Claro. un gran profeta, y claro, y caímos como en una pequeña escalada
hoy día de alguna manera la misma naturaleza busca hacer la corrección. Ahora, el tránsito, y para ir un poco en el punto, el tránsito que estamos viviendo no es solamente, es difícil, es una ecuación muy complicada porque además cambia todos los días. Tal como decías tú, hoy día ha sido un mal día. Claro, la ecuación que estamos viendo no da como para decir lo mismo hoy que en un mes más o un mes atrás. Hay que ir evaluando momento a momento. Y claro, primero está la salud de las personas, pero a las personas hay que alimentarlas. Entonces, o tienen que buscar su sustento para que esto no se transforme en un problema mayor. Entonces, hay una ley de equilibrio muy fina que hay que estar buscando. En ese ánimo es que nosotros hemos estado entregando información en forma gratuita a la gente, a nuestros clientes, a quien nos quiera escuchar en realidad, porque hay bastante información que hoy día está tapado, porque además los medios están muy tapados con el tema de la enfermedad. O sea, Está de hablar de la saturada enfermedad, la saturado de contingencia. la enfermedad, la verdad, tú ves un noticiario y lo cambias y están dando exactamente lo mismo, y exactamente lo mismo, y es repetitivo. Y yo creo que esa saturación de información también genera una enfermedad adicional. Entonces hay que medir muy bien lo que uno ve o medirlo por cápsula y además para poder tener espacio, para poder absorber otras cosas que están sucediendo. Entonces, eh, en ese ánimo, nosotros estamos tratando de mostrarles a las personas y a los pequeños empresarios que existen alternativas, que hay que mirarlas, que hay que buscarlas, que no son automáticas. La naturaleza no da saltos, ¿no? O sea, las plantas crecen lentamente, ¿no? Hay que preocuparse de ellas, hay que regarlas, o sea, hay que asumir que esto va a doler, por un tiempo. Ahora, si nos hablamos en términos exclusivamente económicos, se está esperando lo que se llama, una cosa que se llama el rebote técnico, ¿ya? El rebote técnico es cuando de pronto la economía se va muy de golpe, eh, rebota, justamente una vez que llega a fondo, y rebota con la misma velocidad. No sé si te diste cuenta, pero hasta hace una semana atrás, en los multifondos de la AFP, la gente se quejó enormemente por las caídas que tenían los fondos más variables, y inesperadamente hubo un rebote técnico y se recuperó prácticamente todo lo perdido. Así no sabía, no Sí. estaba atento a esa noticia, no me... Mira, y ha salido poco en realidad, ¿eh? Siendo una Es que buena noticia, claro, ha salido poco, porque eso. yo estoy todo el día viendo noticias y primera vez que escucho eso. Entonces, explícanos mejor Sí. de qué se trata esta recuperación que tú dices. O sea, la economía de las grandes, y aquí tengo que hablar más de las grandes empresas, se mide por un índice, ¿no? Por un índice que de alguna manera es el índice que se transa en las bolsas. Ese índice se cayó brutalmente en los últimos meses y hace como 2 semanas, de pronto el índice rebotó, lo que se dice. O sea, si cayó 10 puntos, después subió 10 puntos. Entonces, por eso, en el largo plazo, siempre se sostiene que el- la economía siempre tiende a volver a subir, ¿ah? Siempre tiende, se mueve, sube, baja, pero cuando uno la mira linealmente, siempre sube. Entonces, eso sucedió, ¿ah? Y sucedió y pasó inadvertido, o sea, es como que había tanto problema con los temas de salud. Entonces, por lo mismo, hoy día lo que queríamos dejar como tema de reflexión es que existe la capacidad de reinventarse, ¿no? Tanto a nivel de personas como a nivel de emprendedores, de pequeños empresarios y más grandes también, ¿no? Y esto ocurre porque eh, si uno revisa la historia, uno tiene que debería estar preparado para que sucedan este tipo de eventos por temas de enfermedades o temas económicos. Se dice que en el mundo cada 10 o 12 años hay una gran crisis.
Y Ujú. si tú te vas para atrás a mirar la estadística, siempre ocurre así. De hecho, antiguamente se decía que cuando Estados Unidos le daba un pequeño resfriado, a todo el resto del mundo le venía una neumonía. Y era porque el número era como muy drástico, era cada 10 o 12 años Estados Unidos o los países desarrollados se enfermaban. Y al sexto, y nosotros en Chile y Latinoamérica, era cada 6 años. Y estaba súper marcado, era súper Mm. marcado. De hecho, era cosa mirar las estadísticas. Entonces, cuando uno mira eso, y mira que las industrias también cambian, que las grandes empresas incluso, las mega empresas que uno dice tienen un nivel de liquidez tremendo y toman decisiones que de repente son equivocadas y desaparecen de la noche a la mañana. Eh, no sé, por ejemplo, hay que acordarse de, no sé, pues de Kodak, por ejemplo. Claro. Para los millennials ni deben saber qué era Kodak, ¿no? Pero Kodak hacía rollo fotográfico Claro. y tenía el 95% del mercado. Y creó la primera cámara digital. La primera la hicieron ellos, adelantándose, pero como su negocio era el vender los rollos, se le adelantaron las otras marcas y los sacaron del mercado. Esa es Sony. una mala. Sony lo sacó del mercado, claro. Sony lo sacó del mercado. El caso de Yahoo, que es un buscador que todavía existe, pero que fue el número uno en el mundo por mucho tiempo. Yahoo, imagínate que pudo comprar a Google y no lo hizo porque lo encontró ridículo. Encontró que no necesitaba un buscador porque ellos ya lo tenían. Pudo comprar a Facebook y tampoco lo hizo, teniendo la oportunidad. Bueno, entonces, aquí voy, que en el mercado, de la parte económica, siempre estamos sometidos a un periodo de crisis. Hay un dicho muy antiguo, filosófico también, que dice que todo lo que sube baja y todo lo que baja en algún minuto vuelve a subir. Entonces, nosotros no estamos en una línea, en un continuo, en una zona de confort continua. La vida de los seres humanos no es así. La vida No. tiene, y en lo personal todos lo sabemos porque todos hemos tenido dolores, penas, angustia, pérdida, y después hemos tenido ganancias y hemos tenido mejores tiempos, y así es la vida. Y la economía es un reflejo de eso, ¿no? Un Exacto. Yo reflejo. hablaba, cuando empezamos, te mencioné la ley del péndulo, ¿no? Yo decía, esto ya, qué bueno que haya empezado a moverse hacia lo malo, porque ya desde ahí no, tiene que volver hacia el otro lado. Por eso te quiero preguntar, de lo que tú estás diciendo, ¿tú tienes una mirada optimista? ¿Tú crees que se puede volver a una, a una normalidad o a una situación similar a la que había antes de esto, o es necesario reinventarse absolutamente? Mira, yo creo que no vamos a volver a una realidad como la que teníamos, por dos razones. Porque hasta antes de que apareciera el COVID-19, ya se hablaba en forma muy intensiva en los últimos años de la entrada al proceso de transformación digital. El Ah, cuco era la transformación digital. Todas las empresas estaban sometidas a que iban a tener que hacer una suerte de reingeniería por este concepto que se llama transformación digital y que de digital tiene bien poco. Ya te lo voy a explicar un poquito o lo voy a aperturar. Entonces, pero hay un cambio en la forma de hacer negocio en el mundo y que no es de ahora, viene de hace unos 20 años. Y estaba de alguna manera amenazando, este cambio estaba amenazando a todos los negocios tradicionales, a la forma, no, a la forma tradicional de hacer negocio. de acuerdo, Y claro, los, se habla de la y, nueva economía, ¿no? La economía basada en la tecnología, básicamente. exactamente. Y eso con pandemia o sin pandemia no se ha detenido. La pandemia se superpuso a esto y lo que está haciendo es acelerar el proceso De hecho, de una claro. manera brusca, de una manera muy brusca. O sea, hoy día, hoy día vemos que las ventas por Internet se han más que multiplicado por una necesidad biológica, pero eso ya venía, o sea, las ventas del retail venían cayendo de una manera tremenda. O sea, yo participé, me acuerdo, hace muchos años, en un seminario internacional que se hizo acá sobre una cosa, un concepto muy raro que se llama omnicanalidad, que es un tema de marketing, ¿no? Sí, sí. Y estaba todos los retail, estaba Falabella, Almacenes París, Ripley y todo.
Y la conversación en ese minuto, hace unos 3 años, era si es que realmente hacía sentido la venta por Internet. Hace 3 años. Claro. Entonces, y hoy Disculpa, y día, eso es curioso porque hace 3 años Amazon ya era lo que es hoy día. claro, Ya lo era hace 3 años. Ya era la empresa más grande, más innovadora, absolutamente tecnologizada, con todo su... O sea, era el enemigo del retail absoluto. Y aquí en Chile, conociendo a esa gente, supuestamente tiene que estar metida en eso todos los días, eran incapaces de ver el fenómeno que se producía, ¿no? Hay sí, una cierta resistencia, una ceguera ante el cambio. bueno, mira, la transformación digital, para explicarla muy rápido, para poder darte una estadística, es un proceso que es cultural, más que tecnológico es cultural, es un cambio de orientación. Por ejemplo, las empresas que están concentradas en vender productos, hoy día tienen que preocuparse del cliente final más que del producto. Es decir, lo que se llama la experiencia de la venta. Hoy día las personas, todos nosotros, vamos a comprar en los lugares en donde nos sentimos más cómodos, donde la experiencia de la venta es mejor, es más cómoda. Entonces, el, el, ese concepto hoy día no está todavía 100% asumido, ¿eh? Y hay mucha resistencia. De hecho, en el mismo Estados Unidos, que es como el padre de todos estos supuestos cambios, estamos hoy día que aunque más del 70% de las empresas no se han logrado montar sobre esta transformación. ¿Mm? Entonces, y esos datos son de las consultoras ¿Ya mundiales. no lo lograron? ¿O esto es una nueva oportunidad? ¿O va a cambiar este imperativo que estás definiendo? Es que ¿De sí, otra forma? es que tiene que cambiar, no hay otra alternativa, no hay otra alternativa. Y además que, mira, todas las crisis que han sucedido en el mundo, primero, un mensaje, por eso digo optimista, de todas las crisis se sale. O sea, no hay ninguna crisis de ningún estilo de la cual, en la historia de la humanidad, de la cual no se haya salido. Ya puede que El no salgan rebote, todos, pero de que van a salir, van a salir. Algunos van a quedar en el sí, camino sin duda, pero o de que el sea, mundo no se va a acabar. pero a lo que me refiero es que muchas de las crisis o ha obligado a hacer reinvención. O sea, piensa, por Mm. ejemplo, mucha gente que se volvió independiente, ¿ya? Y que le va bien, se hizo independiente porque los despidieron de su trabajo en algún minuto. Y en ese minuto a ellos se les cayó el mundo. Ujú. O sea, este es un caso de todos los independientes del mundo. Se les acabó el mundo. Llegaron con su finiquito y él dijo, ¿qué hago ahora? Y en ese minuto de crisis, a todo esto la palabra crisis etimológicamente significa cambio, en ese momento de crisis, la persona tuvo que hacer un esfuerzo y reinventarse. Y ahí están. ¿Sí? Entonces, estas empresas que te digo yo, se van a tener que reinventar. Los empleados van a tener que reubicarse, van a tener que tener claridad cómo modificar su profesión o su actividad o su oficio. Entonces, ahora, ¿cómo se hace esto para que sea menos doloroso? Tú tienes que estarte dando cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, y así, ¿cuáles son las tendencias hacia dónde va el mercado? Por ejemplo, un dato de la causa, no sé si tú lo sabías, pero eh, no sé si entre los escuchas habrá algún abogado, pero en los abogados se supone que deberían tener que su profesión no vaya precisamente al alza, porque los sistemas de inteligencia artificial van a adaptar, van a poder lograr tener información en forma mucho más rápida, en forma mucho más certera. O sea, por ejemplo, no sé, si yo tengo que tener el argumento de que en el juicio tanto en tal país, este contra este otro, hoy día lo que se hace es buscar esa información o Claro. tenerla en la mente. Hoy día, en un sistema de inteligencia artificial, llega violento ese dato. Y de hecho, yo te puedo decir, no te voy a decir el nombre, pero uno de los estudios más importantes de este país ya tiene sistemas de inteligencia artificial dentro de sus redes, funcionando. Entonces, Mira, claro. ¿eh? Entonces, por eso te digo que de pronto la realidad de las personas no es muy distinta a la de los emprendedores o las pequeñas empresas, porque
lo comentaba hace poco, hay un primer gran paso para poder reinventarse. Y el primero es salir del negacionismo de que las cosas están cambiando. Yo esto lo veo mucho, me toca, soy asesor de distintos grupos de trabajo, y cuando tú estás en la postura de aquí no está pasando nada, todo va a volver a la normalidad, es como que me levanto mañana y volví a tomar la micro como siempre, volví a mi trabajo, volví a esto, y pucha, lo lamento, pero eso no va a ser así. ¿Ah? Sí. Claramente hay un tema que ya excede a las voluntades absolutas del lado que sea, de los gobiernos, de los estados. O sea, hoy día estamos con un tema absolutamente biológico que hizo que el mundo cambiara. Entonces, mientras el primer gran tema es tomar conciencia de eso, asumir que eso está pasando Ujú. y después pasar a la segunda etapa, ¿ah? Que es poder ver cómo me adapto. Ahora, Encontrar la eh, oportunidad en la crisis. Nosotros, ¿no? Hablamos de eso claramente, cuando promocionamos esta conversación contigo, pusimos la oportunidad que está de reinventarse. En esta crisis hay una oportunidad sin duda, tal vez difícil encontrarla, pero yo concuerdo contigo que lo primero es tener una apertura mental que nos permita entender que esto no va, la nueva normalidad no tiene nada que ver con lo que conocíamos, ¿no? no, y de hecho se habla, hay distintos. Negacionistas están levantando. Sí, yo como te digo, durante mucho tiempo, sobre todo, lo que pasa es que el negacionismo genera miedo, un miedo que congela, Claro. y cuando te congela, tú no logras hacer nada, ¿no? Te paraliza, el miedo te paraliza, te impide tomar decisiones, te impide pensar claramente, te impide. Entonces tú necesitas detenerte, hacer un alto total y observar, y salir de ese negacionismo. ¿Ah? Ese proceso hay personas que lo hacen muy rápido, pero la gran mayoría tiene que vivir igual, eh, tiene que vivir un duelo, es un proceso de duelo, en donde porque hay una sensación de pérdida, de esa seguridad, de esa calma que yo tenía, con la forma de vivir que tenía. Entonces, lamentablemente esa forma de vivir cambió, eh, y no está funcionando. Entonces yo me tengo apego a esa realidad Claro. y tengo que dejarla ir. Entonces es igual que un duelo, la tengo que dejar ir, la tengo que dejar ir hasta que termino por aceptarla. El problema es que con un entorno económico como el que estamos viviendo, ese proceso de duelo hay que tratar de acelerarlo, porque no puedo quedarme pegado 2 años en eso, ¿no? Sí. Y caer, no sé, pues con una suerte de depresión. Con respecto, tengo que actuar, y para eso tengo que salir de eso. Entonces, y eso es a toda escala, ¿eh? Aquí grandes, pequeños, medianos, personas, Bueno, es a toda escala. en lo que tú mencionas, en particular lo que se refiere a la gente, ¿no? La gente que está en condición más vulnerable todavía. Mm. Eh, la comunicación que se ha planteado de esta crisis es básicamente que eh, tenemos que aguantar un par de meses y esto va a volver de alguna manera, o vamos a salir de esto con más o menos lecciones, más o menos cambios, pero no va a durar, o debería, estamos saliendo ya cuando llegue la primavera. Entonces hay mucha gente que está esperando, si tú ves, por ejemplo, las señales del gobierno, la primera medida, ley de protección del empleo. Vamos a congelar el vínculo mientras esto se arregla, Ujú. y el Estado los va a ayudar mientras tanto. Entonces, hay muchos que están esperando esa ayuda para aguantar el chaparrón con la idea de después retomar. ¿Qué le dices tú Sí. a ellos? Porque más encima la ayuda se está demorando. Entonces, los que crean que pueden depender de esa ayuda probablemente están más nerviosos que los demás. ¿Qué le dices tú a ellos? O sea, yo creo que, a ver, y esto se habla en ámbitos personales, ¿no? Yo creo que no es la actitud más correcta. Yo creo que la actitud más correcta es rápidamente comprender la necesidad real que tengo, hacerme un diagnóstico hoy día y ver con qué medios yo que tengo, con mis propios medios, puedo tratar de reinventarme. Hace como 30 días, cuando se habló de las medidas económicas,
nosotros hicimos un pequeño clip, sobre todo para las pymes, porque salió el crédito COVID para las pymes. Ujú. Un dato de la causa, las pymes en Chile son cerca de 800.000 empresas. Yo llevo trabajando eh, eh, con la banca mucho tiempo, ayudando a las pymes, consiguiendo créditos y haciendo este tránsito que es muy árido y de repente muy desconocido, terreno desconocido. Y cuando salió, lo primero que advertimos fue, primero, que esto se iba a demorar. O sea, la gente estaba esperando en abril para poder este crédito, para poder pagar los sueldos, para poder Claro. pagar los impuestos, para poder pagar los proveedores. Y tuvimos que salir a decirles, señores, hay que moverse con lo que hay, porque esos créditos no van a llegar rápido, porque los mecanismos internos de los bancos son lentos, ya no es un tema de voluntad, es porque los mecanismos son lentos, y además no le van a llegar a todo el mundo. Eso no Así lo es. dije, no, claro, no lo dije, lo dijo el ministro desde el primer día. Lo que pasa es que ese a todo el mundo no se sabía y todo el mundo, nadie piensa que uno es todo el mundo. Uno siempre se siente el escogido, el ungido, ¿cachai? Y Claro. eso no iba a ser, claro, siempre es la gente, a la gente le pasan las cosas, a los demás le pasan las cosas. Entonces, el ejercicio es que hoy día hay un porcentaje, para que te hagas una idea, de los 800.000, solamente hay 120.000 empresas que tienen líneas de capital de trabajo formales. De ahí hay, pon números redondos, 700.000 empresas. De esas 700.000 hay como 400 en donde los bancos solamente les dan una cuenta corriente, una cuenta RUT, y ellos Ajá. financian sus negocios con su propia plata, con sus líneas Sí. personales, le inyectan esa plata. ¿Ya? Y de ahí para abajo están los que con suerte tienen una cuenta RUT y hacen la caja con la venta del día a día. Ahí es donde justamente se va a sentir más duro esto, con una Bueno, ya se cuarentena está total. sintiendo, ¿no? Por eso yo Claro. citaba las palabras de Sebastián Piñera anoche. Él, entre medio de todas las cosas que dijo, hay analistas que reconocieron un llamado a la banca. De hecho, lo dijo un poco así. Uh-huh. Hizo un llamado un poco, no muy directo, pero ¿por qué? Porque estos créditos no se están otorgando con toda la lógica de ayuda que se podría esperar, ¿no? La gente decía, bueno, se anunció un crédito, no lo van a dar a todos. No, no se lo están dando a todos. Los bancos están haciendo los análisis, la elegibilidad para esto está siendo relativamente igual que siempre. Nosotros estuvimos aquí hace un par de semanas conversando con Alejandra Mustakis, la presidenta de la Asociación de Emprendedores, y Uh-huh. ella hacía esta reflexión y dijo, es cierto, es lo más probable en nuestros cálculos que por lo menos la mitad de los emprendedores no van a tocar este crédito, no lo van a recibir, pero ya es una ayuda para los otros. Sí, sí. Puede ser, pues es una forma de ver el vaso medio lleno, ¿no? Pero cuando tú Sí. te enfrentas a esta situación, ¿cuál es finalmente el consejo que das? Porque tenemos Es que el claro, no consejo, podemos es que el esperar, pero ¿qué hay que consejo, hacer? ¿Cómo sí, te reinventas? ¿Cuál sí, es el paso uno para reinventarse? o sea, el concepto básico de esto es primero informarse muy bien de cuáles son las industrias que hoy día están saliendo a flote. Porque si yo tengo que trabajar en una industria, en una empresa, o buscar trabajo nuevamente, o tengo un emprendimiento y tengo que brindar insumos o ser proveedor de una industria, yo tengo que primero saber si esa industria va a andar o no va a andar. O sea, o cómo está en este minuto. Y en ese sentido hay diagnóstico sumamente claro de lo que está sucediendo. O sea, por ejemplo, industrias que te puedo mencionar, las industrias que están creciendo por necesidades son las que están obviamente en la cadena básica, ¿no? Las empresas Claro, que están asociadas a la salud, lo que está asociado a la alimentación y todos los insumos que, que asisten al proceso de alimentación, el tema de la tecnología con todos sus sabores, el tema del e-commerce con todos sus sabores. Pero hay industrias que en esta etapa no la están pasando bien. El turismo, claramente. Los hoteles, sí, el claramente. restaurante. Por los restaurantes, ni hablar. Los bares, ¿te das cuenta? Ni hablar La de la venta, gente del mundo del espectáculo y la cultura, los teatros, todos los que trabajan. lo, claro, los vi en televisión, todo lo que son los espectáculos directos, la venta de automóviles, ¿eh?
todo lo que está asociado, ahí hay un tremendo negocio. Entonces, si tú, por eso yo decía, lo primero es tomar conciencia. ¿Cómo tomo conciencia? Me hago un diagnóstico, digo, ¿dónde estoy parado? En qué parte de esta torta, de este gran ajedrez, estoy parado? ¿No? Entonces, si estoy en el lado de donde las industrias van hacia abajo, claramente me tengo que reinventar en otro segmento. Tengo que buscar la opción. Pero para eso tengo que tener primero la actitud de moverme, no de estar esperando que me vengan a ayudar. ¿Ah? Entonces, siempre esta frase cliché de que en todas las crisis hay oportunidades, siempre se menciona, siempre se dice. ¿Ya? Pero las oportunidades hay que ir a buscarlas, hay que investigar, hay que saber dónde están. O sea, hoy día, por ejemplo, si otra línea de búsqueda de reinventarme es que si yo hoy día estoy vendiendo productos, ¿ya? Hoy día lo que se busca, lo que el consumidor final busca, hoy día el consumidor es un consumidor muy exigente, muy exigente. O sea, por ejemplo, hasta hace, de nuevo, me voy al pasado y muestro el carnet. Cuando teníamos, no sé, pues, un televisor y fallaba un canal de televisión, uno decía, no, falló la tele, ¿eh? Y te quedaste muy tranquilo. Hoy día se te llega a caer la Wi-Fi, Ujú. se te llega a fallar el Netflix, te llega a ¿Ya? fallar un canal de lo que sea, ¿ya? Tú gritas pero desesperadamente, ¿ya? Porque tú tienes ya un estándar más alto. Además, puedes opinar y puedes hablar, porque yo tomo Twitter y mando un Claro. mensaje directamente a quien corresponda y se mueve el mundo, ¿te das cuenta? Entonces, hoy día el cliente final está mucho más empoderado, busca experiencias de compra distintas. O sea, lo agradable que es cuando te tratan correctamente, que yo creo que es un tema que como país tenemos que va a ser la oportunidad de cambiar, ¿no? Porque no vamos a decir que precisamente a uno lo trataban muy bien en muchos servicios. Sí. Bueno, eso afortunadamente ha estado cambiando en los últimos años gracias precisamente a la llegada de nuestros hermanos de Sí, latinoamericanos, principalmente venezolanos y colombianos que tienen otra forma de tratar a la gente y nos han enseñado a los chilenos cómo entregar un mejor servicio, una mejor atención. Y eso se nota desde los call centers hasta los restaurantes cuando había restaurantes abiertos. Discúlpame sí. que aproveche de hacer Uh esta -huh. introducción para decirle a todos los que nos están acompañando ahora que estamos hablando con Álvaro Flores, que es el coach financiero de Fénix Consultores, que está ayudándonos a entender cómo reinventarnos y encontrar oportunidades en medio de esta situación tan complicada. Es cierto lo que dice Felipe acá, que el Estado no puede atender y dar cobertura a todos los chilenos. Yo soy el primero en saber eso, yo lo tengo muy claro. Sí. Y cuando se menciona, sabemos que el Estado tiene un rol fundamental en atender y ayudar a los más vulnerables, a aquellos que quedan fuera un poco de esta conversación, que tú le vas a hablar de emprendimiento, de e-commerce, de entender al cliente. Es gente que tiene otras necesidades, otras situaciones, y es ahí donde el Estado probablemente tiene que intervenir con mayor esfuerzo, con mayor presencia. Pero hay otro grupo que tiene la oportunidad de encontrar efectivamente esta forma de reinventarse. Nosotros hemos hablado antes, Álvaro, y sabemos que todo esto depende mucho del estado interno, de la predisposición interna de las personas Uh -huh. a ese terreno. Pues ya tenemos claro el primer mensaje tú que nos querías dar, que es asumir que esta situación no la podemos negar, por mucho que tratemos de mantener como que aquí no pasa, no está pasando, que vayamos, las que pueden vayan al peluquero, los que puedan traten de mantenerse estas redes, en fin, normales, alguna normalidad parecida a la que tenían, asumir que eso poco a poco va a ir desapareciendo para enfrentarnos a un mundo nuevo. ¿Cómo vivimos nosotros desde la predisposición interna? ¿Cuál es el consejo que tú le das a las personas desde su actitud para poder enfrentar esta oportunidad, encontrar esa oportunidad en la que hablábamos? Mira, existe una característica que yo la menciono siempre, y la menciono porque uno habla por la experiencia de uno, ¿no? O sea, uno ayuda a las empresas porque también ha sido empresa, emprendedor, ha sido empleado, ha vivido todas las crisis que hemos estado hablando aquí.
Y a raíz de eso surge esta mirada, ¿no? Esta mirada de acompañar, de ayudar, de dar las pautas. Y esa palabra se llama templanza. ¿Ah? La templanza es una virtud que yo creo que es absoluta y totalmente necesaria para cualquier tipo de crisis. La templanza me permite mirar fríamente la situación, sacar los sentimentalismos de lado, sacar los prejuicios de lado y poder armar un plan de acción. Si tú no tienes templanza, si estás sumido en la desesperación, ninguna decisión va a ser la correcta. Si estás sumido en la ira, que el Estado, que el gobierno, que los bancos, que todo, COVID-19, que lo que sea, ¿no? lo que sea, que Dios, que la pandemia, que todo, estoy echando la culpa a todo, tampoco me coloco en la posición correcta. Entonces, por eso hablo de que lo primero es que uno internamente, como individuo, se centre, se retome, se reubique en una postura espiritual, si la quieres decir, ¿no? Primero, desde lo más profundo de ti, y decir, ok, esta es mi realidad, así estoy. Y de ahí uno se encuentra con valores maravillosos, o sea, uno rescata cuando uno se ubica con templanza, vuelve la alegría, vuelve el ingenio que tenemos los chilenos, que es reconocido en todos lados, vuelve cuando uno está en calma. Entonces, el ingenio es el que es de estas personas que de repente aparecen con los carritos cuando llueve y hay que cruzar las personas de un lado para otro, ¿ah? O cuando caen las primeras gotas, como va a ser ahora el miércoles, ya de alguna manera alguien va a vender paraguas, no sé si por e-commerce o por algún lado, ¿te das cuenta? Pero para eso tú tienes que tener una actitud frente a la vida de salir a buscar la vida, no esperar que venga la vida hacia ti, que te devore. Entonces, ahí es cuando tú detectas para qué eres bueno, ¿sí? Y qué servicios puedes dar tú. Porque esa es la clave fíjate que la clave de toda la transformación, de todos estos nombres rimbombantes, de la transformación de la economía digital y todo, todos están centrados sobre una palabra que se llama los servicios. Si yo detecto qué servicios necesita mi entorno, yo me puedo reinventar rápidamente, pero tengo que estar alineado con eso. Si yo estoy con la queja metida en la cabeza, con el dolor, esto no es una crítica, es parte del proceso humano. Por eso digo que durante Sí. un tiempo uno lo asume, la asume, todos lo asumimos. Pero tiene un tiempo, ¿ya? Porque Exacto, exacto. necesitamos salir a cazar nuevamente, a Así es. cazar. El ser humano es un cazador por excelencia, tiene que salir a buscar las alternativas, las oportunidades. Entonces yo tengo que primero centrarme, ubicarme, retomarme, estar con la mente fría, o sea, no llenarme la cabeza voy a decir los términos, ¿no? De matinales tras matinal, de noticia tras noticia, de ver que todo el mundo, todo es tan terrible, porque eso no ayuda en nada, no ayuda absolutamente en nada. Mi día a día no va a cambiar ni un ápice por tener más información o menos información. Ojalá tengamos menos para que nos llegue el ingenio, ¿no? Entonces, esa es una mirada y que, de nuevo, es casi como una autoterapia, ¿no? Que todos tenemos que tener. ¿Cómo nos enfrentamos a esta situación? ¿Ya? Y ojalá, una vez que encontremos ese foco de servicios, darle la consecuencia lógica que requiere un esfuerzo. Todas las cosas a las cuales tú le haces un esfuerzo consciente terminan por materializarse. Entonces, si yo tengo que cambiar, yo tengo que meter en mi cabeza que yo mañana voy a estar mejor, que yo tengo que esto va a resultar, que esto va a salir y no estar viendo siempre el vaso medio vacío. ¿Ah? Bueno, hay una ¿Mm? frase que se le atribuye a Buda, no sé si será real o no, que dice que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. No Entonces, sé si es claro, de él, pero me parece muy, muy válida. sí, claro, porque, Ah, mira,
hay- partimos diciendo, hay días y días, hay días más difíciles, de repente nos toca una mala noticia, de repente algo en la familia, algo que nos afecta. Yo encuentro que es válido y es parte de la templanza, porque la templanza es una palabra que, o un concepto que alude a la temperatura adecuada de los metales, a la dureza del metal, ¿no? Primero hay que calentarlo, la vida nos lleva a una situación de crisis, de complicación, pero tal como tú dices, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de alguna parte interna, sacar una fuerza superior que nos permita romper con esa inercia y volver al centro. Entonces, yo rescato mucho la sabiduría de las palabras que estabas planteando, pero me preocupa que es difícil cuando hay desesperación, ¿sí? cuando está todo absolutamente oscuro, cuando no hay opciones, cuando no se ve nada, y por mucho que uno filtre la información tal como tú dices, eh, esta es una situación difícil que probablemente filtrando información no vamos a lograr ese punto de calma en particular. Entonces, eh, cuando se trata de la economía familiar y encontrar la oportunidad que tú dices, ¿qué crees tú que el primer paso, o sea, el segundo paso, una vez que ya has determinado que hay algunas opciones, que tú más o menos tienes alguna necesidad, una urgencia, en este momento, que es un poco lo que tú estás enseñando, de cambio tecnológico, de cambio social, ¿cuáles son los elementos que tú crees que son, o el elemento que podríamos decir, de esto hay que agarrarse? ¿Cuál es la oportunidad que está en el aire dando vuelta? O sea, hoy día el tema es, mira, hay gente que dice que yo no estoy preparado para esto o para esto otro. ¿Ya? Yo creo que hoy día hay la gran mayoría de las personas, no sé, entiendo que no todas, pero la gran mayoría de las personas tienen acceso a algún tipo de red social, algún tipo de conectividad vía Internet. Más mala, más buena, pero todos debiesen relativamente tener. Y existe en forma gratuita, ¿ya? Ciertos centros de educación mediante los cuales tú te puedes perfeccionar. Si es que tú dices que yo no sé de esto, o Ujú. sea, basta con meterse a YouTube, a un tutorial, y probar que está el universo entero ahí, y te Sí. puedes encontrar con muchas formas de cambiar tu vida, de cambiar tu forma de trabajar. Yo te doy el dato porque tengo, bueno, uno, siempre lo menciono, uno de mis hijos, ¿no? Está estudiando, ¿sí? Y él, ella tiene una tienda virtual por Instagram. Sí, la mía Hace, también. y tú le preguntas y cómo le va, y la última vez que hablé con ella me dijo que le estaba yendo muy bien. O sea, o sea, al nivel de un estudiante, porque es un estudiante, pero para un estudiante le estaba yendo muy bien. Entonces tú dices, pero ¿cómo fue esto? O sea, eh, simplemente ocupó un celular y una red de Wi-Fi y hoy día está generando recursos. Entonces, por eso cuando te digo que una de las cosas que hay que hacer es sacarse los prejuicios de encima, es el prejuicio de, por ejemplo, de que yo no sirvo para esto, yo no sirvo para ocupar las redes, yo no sirvo para ocupar Internet. Hoy día el e-commerce, que lo vi mencionado ahí, ¿ya? El e-commerce o el comercio electrónico, es una gran oportunidad. Está disponible a un precio muy barato poder meterse a esto. O sea, ver si yo vendía algo, vendía esto otro. Yo vivo en una zona un poco alejada del centro de Santiago, en donde esta suerte de comunidad a mí me sorprende porque acá cada vez que necesitas algo, siempre hay un vecino que lo está haciendo. O Ujú. sea en las condiciones que estamos ahora, llegan con todo tipo de mercadería, las más increíbles. Siempre hay alguien que se las ingenió, combustible, alimento, eh, todo tipo de cosas, lo que tú quieras. Entonces, por eso cuando digo que cuando uno se para, se tranquiliza, se ubica, se coloca en este ámbito de la templanza, que es tan importante, ¿ya? Y yo entiendo que, claro, cuando hay hambre, como por ejemplo veíamos en la televisión hoy día, en la tarde, te das cuenta, es difícil que alguien te venga a hablar de esto. Pero, pero bueno, eh, hay soluciones y soluciones, ¿ah? Y hay alternativas y alternativas. Si tú quieres realmente salir de ese estado,
por las buenas, es mejor que por las buenas en tu cabeza busques esa alternativa. Hoy día, si tú me preguntas por dónde están los caminos, hoy día, en este minuto, es a través de las ventas que se puedan Ajá. realizar en Internet. Tal O cual, tal sea, como dice Felipe Alonso acá desde Colombia, nuestro amigo Felipe dice, tú puedes hacer una página en Instagram o Facebook, vender sin pagar impuestos, ni arriendo ni empleado, y hay clientes para todo, porque eso es más, no solo para cosas prácticas, sino también para los conocimientos. Así como tú estás organizando seminarios online, hay mucha gente que está enseñando algo que sabe, desde una habilidad práctica hasta algún conocimiento teórico a través de las redes, y eso también es transable y también puede ser valioso para alguien, tal como lo dice Felipe. Bueno, estamos haciendo aquí en Santiago, nos apoyamos, increíble cómo pasa el tiempo rápido en las conversaciones entretenidas, ¿no? Eh, disculpa que te haya interrumpido, ¿tú estás desarrollando una sí. idea o continúo No, con no, lo no, que... no. Mira, si el mensaje era poder dejar sobre la mesa que las alternativas están ahí cuando uno las transforma, digamos, y se saca este miedo congelante, este prejuicio, ¿te das cuenta? Y busca una línea distinta. Cuando hablo del prejuicio me refiero a yo no sirvo para esto, ¿te das cuenta? Claro, O soy muy viejo para esto, o sabes qué, o sea, no sé, yo estoy contigo aquí y yo no había hecho una video charla como esta nunca. Esta es la primera, ¿te das cuenta? Y en los últimos 2 meses me he tenido que meter en un nivel de tecnología, pero full, para poder hacer los videos, para poder hacer esto, y todo eso está en los tutoriales. Todo exacto. eso está en academia, no es por hacerle publicidad, pero es muy, muy conocida, Udemy, por ejemplo, hay millones de cursos de lo que uno quiere, y similares. Entonces, eh, yo creo que es la oportunidad de el reinventarse. Primero está, a ver, nadie se sana si es que no quiere sanarse. Ujú. Partamos por ahí. O sea, si yo quiero salir de la crisis, o sea, si yo quiero estar en una mejor situación, yo tengo que querer. O sea, tengo que querer. O sea, así en forma espontánea del Espíritu Santo las cosas no ocurren. Yo tengo que dar un primer paso. ¿No? Entonces, normalmente suele ser el más difícil. Pero una vez que uno da el primer paso, busca alternativas, se calma, el movimiento genera vida, ¿ah? El movimiento es vida, entonces hay que moverse. El estar congelado, el miedo, la desesperación genera no vida, por decirlo así. Entonces, Ujú. la línea de desarrollo que nosotros sugerimos siempre está muy fuerte en tomar esa conciencia. O sea, ¿dónde estoy? Hacerme un diagnóstico, un test ácido, como le decimos en finanzas, un test ácido. Es decir, ok, mira, esta es mi realidad. Me alcanza la plata hasta tal fecha. Ya, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué puedo prescindir mientras tanto? Ya, después que hice todo este ejercicio, digo, ok, ¿qué ayuda me puede llegar del gobierno? ¿Ah? Me puede llegar esto, ok, mejora mi posición. Pero primero tengo que dar yo el paso. ¿No? Tengo que dar yo el paso. Mira, yo hace unos minutos antes de conectarme contigo estaba hablando con un banco, por un cliente, y me dijo, o sea, me dijo Álvaro, la posición de aquí a fin de año, o sea, las líneas normales que le aprobaban a los clientes, ya no van a ser aprobadas. Va a cambiar todo el sistema de créditos de aquí a 6 meses. Sin duda. Por eso que hay tantos observadores que están diciendo que esto podría ser, si no el fin, un cambio radical del sistema capitalista o el sistema de libre mercado que hemos tenido. Y yo lo quiero complementar eso con otro elemento, ¿no? Porque una cosa es lo que tú dices desde la iniciativa individual, pero Uh también -huh. cuando la situación es tan difícil como hoy día, existe la oportunidad colaborativa, ¿no? Y Sí, esta nueva economía que vamos a tener necesariamente que crear tiene que ser colaborativa. Y si hay algo que las redes nos permiten es colaborar en red. Ya viste tú, hoy día salió la noticia de lo que ha crecido como negocio, como valor empresa Zoom, que sí, hace pues. 4 meses no Mm. existía, hoy día, y uno decía, ¿cómo va a entrar un nuevo actor en este mundo dominado por los cuatro grandes de la tecnología? Por Google, por Apple, Facebook y no me acuerdo cuál es el otro. Y YouTube.
¿Dónde puede salir otro? Y aparece esta herramienta que lo que ha permitido es volver a hacernos colaborar. Sí, tú dices algo muy correcto, muy correcto, porque de hecho está en las pautas más académicas, ¿no? Que la tendencia mundial hoy día es hacer lo que llaman ellos los ecosistemas, que son Ujú. redes de colaboración. O sea, hoy día el proveedor uno, el proveedor 2, con el dealer, el intermediario, con el mayorista, con el minorista, el cliente final. O sea, aquí tiene que haber una conversación nueva. ¿Ah? Tiene que haber una conversación nueva. Y fíjate que yo lo he visto a nivel económico, porque en las crisis anteriores, cuando tú llamabas a un proveedor para decirle, sabes que no te voy a poder pagar, o te voy a tener que pagar en chilito, en muchas cuotas, el cliente te amenazaba con las penas del infierno. O sea, perdón, el proveedor te amenazaba con las penas del infierno. Y hoy día hay una sensación de que, ok, yo voy a tener que hacer lo mismo, pero hay una conversación de por medio, no hay una Ah, imposición. Y eso rescata una sana sensación, ¿ah? De que quizás podemos mejorar claramente un tema que ya tiene que ver con los valores, con el respeto, con algo con lo que partimos esta conversación, porque se había perdido. exacto, así es. Pues, y de hecho, si hay algo que ya podemos advertir, la primera enseñanza que nos ha dado esta situación, esta pandemia, es que los intereses personales tienen que ser secundarios frente a los intereses colectivos. Ya ves tú que aquel que no asuma que él, si no se cuida, pone en riesgo a los demás, es un factor de peligro. Claro. Y ya todos hemos entendido que estamos unidos indefectiblemente, uno en todos y todos en uno, y de aquí no nos va a sacar nadie, o nos unimos y trabajamos en conjunto, o si no, tal como decía Felipe, que siempre comenta, es uno de nuestros panelistas ahí estable, si no la entropía nos va a destruir, ¿no? Así es, así es. Hay que poner esfuerzo, hay que poner dedicación, alegría para empujar esa capa de entropía y hacerla desaparecer. Así No, además, que, entender que no todos tenemos el mismo ritmo. Hay algunos que de repente hoy día necesitan más contención que otros. Hay otro que tiene una. O sea, y ahí en esa diversidad está la riqueza. Álvaro, sí. antes de terminar, me gustaría invitarte y pedirte que nos cuentes de qué se trata la charla que tienes mañana y dejes invitados a todos los que nos han estado viendo y que te puedan escuchar sin que haya interrupciones de un periodista preguntando, sino tú puedas elaborar tu presentación completamente. Invítanos, por favor, a la hora de reinventarse. Sí, bueno, tiene un poco que ver con esto, ¿no? Pero de un poco se llama la hora de reinventarse porque hemos encontrado que esto está dirigido más bien a empresas pequeñas y medianas, pero también a las personas que están detrás, porque las empresas y medianas son en este país un 95% de personas, ¿no? Estamos todos metidos en ese baile. Y sí, es a las 9 de la mañana. Si alguien desea participar, envíenos un email, ¿ah? Para poder enviarle la dirección. El email se llama gestión@fenixcyc.cl. ¿Mm? Lo voy a escribir aquí mientras, para que lo puedan ver. Perfecto. Gestión Y arroba, gestión, fenixcyc.cl. Esa es la sigla de nuestra compañía. Fénix, capacitación y consultoría, ese es el término, para ahí que quede más hemos claro. escrito en los comentarios, pusimos el correo electrónico. ¿Está bien? Está El perfecto, correo sí, sí. electrónico al que tiene la gente que quiera participar, tiene que escribirle a Álvaro, los que quieran participar en la hora de reinventarse, que va a ser mañana a las 9 y lo hace por Zoom. Por Zoom, sí, se va a hacer por Zoom y lo que vamos a tratar es un poco esto, las pautas de lo que está sucediendo en el mercado, cuáles son las tendencias, cuáles son las industrias que están creciendo, cuáles son las actitudes que deberíamos tomar frente a esto y varias lecciones que se tomaron de la primera, después de que terminó la primera ola de la pandemia en China. Salieron muchos estudios sobre cuáles fueron las tendencias de los consumidores y ahí hay varias oportunidades también. Álvaro, nos quedan exactamente 15 segundos. Instagram me está avisando que nos va a cortar, así que yo aprovecho para mandarte un abrazo, agradecer tu Gracias a tiempo. ti. Mañana nos vemos ahí en la conferencia y te dejo invitado para que sigamos desarrollando otros temas porque